Chelsea quiere a Piero Hincapié, llegó Xabi Alonso y lo pediría. Estos son los rumores. Esto es que Xabi Alonso quiere a Piero Hincapié en el Chelsea. Como todos sabrán, Xabi Alonso va a ser nuevo entrenador y no solo eso, sino que será manager del Chelsea, es decir, que tomará decisiones administrativas y decisiones sobre los fichajes del equipo. Y muchos han empezado a decir que tiene en la mira a Piero Hincapié. Y la pregunta es si le conviene a Hincapié fichar por el Chelsea. Sabemos que el equipo no se encuentra bien, sabemos que el equipo tiene una inestabilidad interna muy grande y la situación está complicada. Piero Hincapié por su parte está intentando ganarlo todo en el Arsenal, se ha ganado el puesto en el equipo, se ha ganado minutos y está muy feliz. Pero también pesa mucho la idea de que Moisés Caicedo se encuentre en el equipo blue. ¿Será Moisés Caicedo un imán para traer a Piero Hincapié o creen ustedes que lo mejor es que estén donde están? De momento todo esto es un rumor de mercado, especulaciones, ideas que se están filtrando con la llegada de Xabi Alonso, pero sea donde sea que juegue Piero Hincapié, lo que todos estamos buscando es que la rompa y que siga dejando al Ecuador en lo más alto como lo ha venido haciendo. Tres noticias del fútbol ecuatoriano. Número 1. Hincapié es asociado con el Chelsea. Durante los últimos días se ha entrado en discusión el posible fichaje de Hincapié con el club londinense. Esto debido a que se mantiene como cedido en el Arsenal por parte del Bayer Leverkusen. Y la llegada de Xabi Alonso, director técnico que lo dio a conocer en Europa hacia el Chelsea, habría puesto este rumor en Inglaterra. Sin embargo, no ha habido fuentes confiables que confirmen esta noticia, pero es algo también que podría llegar a darse. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver a Hincapié con Caicedo en el Chelsea. Esta imagen podría hacerse realidad, y es que según Bild, reconocido portal alemán, además de Liverpool, Piero Hincapié es seguido muy de cerca por el Chelsea de Moisés Caicedo y Kendry Páez. Bild asegura que los dos equipos ingleses están interesados en fichar al defensa tricolor. Adicional a esto, no olvidemos que hace algunos días su representante Manuel Sierra confirmó en Tera Deportes que ya existen algunas llamadas de equipos importantes y que Piero Hincapié obviamente está dispuesto a salir. Desde que el Chelsea fichó a Moisés Caicedo se enamoraron de los ecuatorianos. Y es que absolutamente nadie puede dudar del gran nivel que ha venido demostrando Caicedo con el Chelsea, y fue tanto así que decidieron fichar a Kendry Páez, bueno, quien ahora está cedido. Y sí, estarían pensando en Pierito Hincapié, buscando el reemplazo del ya lesionado Colwill, y en donde se le han preguntado en diferentes ruedas de prensa que estarían buscando un reemplazo para el joven central. Se hablaba por ahí que se iba al Madrid, que se iba al Athletic, y los Blues estarían preparando una oferta de 60 millones por él. Ahora imagínate tener a Moisés Caicedo siendo titular en el Chelsea y acompañándolo en la defensa Pierito Hincapié. Y si todo va bien, hasta se incorporaría Kendry. Estaríamos hablando de 3 ecuatorianos en el mismo club: Moisés Caicedo, Kendry Páez y el posible fichaje de Piero Hincapié. ¿Y ahora qué opinan ustedes de este amor que tiene el club con los ecuatorianos? Y es que se sabe que acá en Ecuador hay buen material. Ya lo experimentaron con Caicedo. Pero bueno, señores, ¿qué opinan de este rumor? ¿Les gustaría ver a Pierito y a Moisés Caicedo en el mismo club? Yo los leo por acá. El Chelsea se interesa en Piero Hincapié. El defensor ecuatoriano está en la mira del Chelsea, según algunos medios británicos. El club inglés buscaría reforzar su defensa, y para ello Hincapié es uno de los nombres más sonados. Así lo informa Cogolsai en su medio deportivo inglés. Sin embargo, se no piensa dejarlo ir fácilmente. Su cláusula de salida es de 70 millones de dólares. Hay que recordar que otros grupos como Liverpool y Atlético de Madrid también han mostrado interés, pero el club no estaría dispuesto a negociar por menos. El Chelsea de la Premier League quiere a Piero Hincapié. No es paro, es real. La fuente no es, créanme por favor. La fuente es el diario Mirror, quien dice que hay scouters siguiendo muy de cerca a Piero Hincapié. Y las participaciones que ha tenido Piero en el partido ante Países Bajos y Qatar, belleza. De hecho, va de salida. Y qué mejor que buscar un pelado que no sea tan caro, que sí les va a salir caro, pero que tenga una proyección muy buena. Sin embargo, el interés del Chelsea no significa que Piero se vaya al Chelsea, porque así como aparece el Chelsea interesado, va a aparecer cualquier cantidad de club grande. Por ende, creo yo que Piero va a apostar por quien tenga el mejor proyecto deportivo, y obviamente creo que también va por lo económico. ¿Qué dices tú? ¿Te gustaría ver a Piero en el Chelsea? Cada vez creo yo que vamos a ver más ecuatorianos. Pero esta noticia puede ser verdad, sí o no. A mi opinión, sí. Piero Hincapié ya entró en la historia del fútbol mundial, y es que se convirtió en el segundo ecuatoriano de toda la historia en ganar la Premier League. Y es que no estamos hablando de una liga cualquiera, estamos hablando de la Premier, la liga más salvaje, física y más difícil del planeta fútbol. Y ahora Ecuador tiene otro campeón. Después de Antonio Valencia, ahora aparece Piero Hincapié, y apenas tiene 24 años. Y esto es lo que más impacta: Hincapié no llegó como estrella mediática, no llegó con millones de seguidores, llegó jugando, compitiendo y callando bocas, defendiendo contra los mejores delanteros del mundo, jugando partidos gigantes y demostrando que los futbolistas ecuatorianos ya no son sorpresas, son realidad. Imaginen esto por un segundo: hace años parecía imposible ver a un ecuatoriano dominar Inglaterra, y hoy Ecuador tiene jugadores en Champions, en Premier, en equipos grandes y ahora un campeón más. Esto ya no es casualidad, esto es una generación histórica. 24 años, campeón de la Premier League, entrando en la historia, listo para jugar su primera final de la UEFA Champions League. Qué orgullo debe sentirse hoy en Ecuador. Ahora te quiero leer acá abajo: Hincapié puede superar el legado de Antonio Valencia. Te leo en los comentarios, o si no me has seguido, este es el momento para hacerlo. ¿Cómo es esa vaina que Piero Hincapié podría ser el jugador del Chelsea? Y este sería el tridente ecuatoriano que tendríamos en Inglaterra. Así es, amigos, el zaguero central ecuatoriano, luego de firmar una temporada histórica, ha sido pretendido por grandes clubes europeos. Entre ellos está el Liverpool, que ya viene sonando desde hace rato. Y también ha hecho mucho ruido estas últimas semanas de que el Chelsea estaría muy interesado en Hincapié. El defensor estaría rondando entre 60 y 70 millones de euros.
los que para el Chelsea serían como 10 centavitos, una vaina así. Igual yo le metí mucha sazón, pero sí más o menos. O sea que vendría muy... Y ahí estaría Pierito Hincapié. ¿Pero por qué ilusiona esto tanto? Porque tendríamos a 3 ecuatorianos vistiendo la camiseta de los Blues. Kendry Páez, que se unirá a este club. Moisés Caicedo, que ya es jugador titular del club. Y se uniría Pierito Hincapié. Ojalá todo vaya bien para verlo representando a Ecuador allá en Inglaterra. Y jugando con los mejores del mundo. Claro que sí, con los mejores clubes del mundo, sí. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Les gustaría verlos jugar juntos en el mismo equipo? Para mí sí, sería un sueño como aficionada. Pero bueno, los leo por acá. El ecuatoriano experto en romper sequías. Primero fueron 119 años. Sí, 119 años tuvo que esperar el Bayer Leverkusen para levantar su primera Bundesliga. Y ahí estaba Piero Hincapié. Ahora fueron 22 años. El Arsenal volvió a ser campeón de Inglaterra después de más de 2 décadas. Y otra vez ahí estaba Piero. Su primera temporada con los Gunners. El esmeraldeño no llegó de paseo. Llegó a competir para ganar un lugar y para dejar la bandera del Ecuador en lo más alto. Con 19 titularidades en Premier League, partidos grandes y noches pesadas. Una temporada que termina con Piero levantando uno de los trofeos más importantes del mundo del fútbol, convirtiéndose en un amuleto para las ligas locales. El jugador parece llegar justo cuando la historia necesita romper una mala racha. Hoy el Arsenal lo celebra y el Ecuador también, porque Piero se convierte en el segundo ecuatoriano en ganar la Premier League después del tren amazónico, Antonio Valencia, que levantó con Manchester United en 2010-2011 y en 2012-2013. Pero festeja con calma, Piero, porque todavía quedan 2 misiones importantes, una por Champions contra tu compatriota William Pacho y otra con todo un país en tierras americanas, porque esto no termina aquí, esto apenas está agarrando fuego. A ver, ¿qué está pasando con Piero Hincapié? ¿Por qué es tendencia en Twitter? Aquí te lo cuento. Supuestamente el diario Mirror de Inglaterra dio a conocer que un equipo de la Premier League está observando para intentar fichar a Piero Hincapié, y ese equipo sería ni más ni menos que el Chelsea. Así que no es nada descabellado que esta noticia sea verdad, y en lo personal sí me gustaría ver a este crack en el Chelsea. Aparte de ser el trasero del Ecuador, Piero Hincapié es el amuleto de la buena suerte, y aquí te indico y te explico por qué. Resulta que el Bayer Leverkusen nunca quedó campeón de la Bundesliga. Llega Piero Hincapié junto con Xabi Alonso, logran lo impensable, hacen que el equipo alemán se borde su primera estrella. Tuvieron su primera Bundesliga con un equipo que realmente daba miedo. Piero Hincapié comandando la saga central fue figura indiscutible. Hace 22 años que los Gunners no quedaban campeones en la Premier League. ¿Qué pasa ahora? Llega Piero Hincapié junto con un estratega español nuevamente, en este caso Mikel Arteta, logran acabar con la sequía de los Gunners. Un equipo espectacular que sí hubo el riesgo que se quedara sin nada, pero los Gunners son campeones de la Premier League. Piero Hincapié siendo pieza fundamental nuevamente, dejándolo todo en la cancha. Y cuando yo digo que lo ha dejado todo en la cancha. Vaya que lo tenías escondido, Piero. Si me lo preguntan, es el trasero del Ecuador. El mismo señor que sacó el prime de Piero Hincapié volverá a dirigir a otro ecuatoriano. Así es, señores, Xabi Alonso será el nuevo jefe del banquillo blue. Chelsea ya aseguró a Moy hasta el 2033. Pero solo faltaba una pieza restante en este esquema, porque jugadores de calidad tenían, pero el director técnico no acompañaba mucho. Así que llegó Xabi Alonso y esta vez para sacar a flote un equipo que tiene una temporada terrible. Y ojo a este dato, porque en los últimos 3 años Moisés Caicedo ha tenido 7 entrenadores distintos y ninguno pudo consolidar un equipo realmente ganador, excepto Enzo Maresca, que dejó algunas bases fundamentadas. Y ahora el reto es sacar la mejor versión de Moisés Caicedo, porque sí, aún tiene muchísimo que dar, pero el nivel, el rendimiento de Moy debía ser acompañado por todo el equipo, no solo el equipo de jugadores, sino también la directiva. Así que el español firmó hasta el 2030. Xavi quiere construir un equipo con jugadores líderes alrededor, jugadores como Moisés Caicedo. Y sí, y aunque su paso por el Real Madrid no fue el mejor, puede redimirse esta vez con el equipo blue. ¿Ustedes creen que podrá sacar la mejor versión no solo de Moisés, sino del Chelsea? Yo los leo por acá. Xabi Alonso tiene que ser el entrenador. Xavi. Estamos en Ecuador. Xavi, hecho los españoles. Ya, entonces, ¿eso quieren? Xavi Alonso tiene que ser el entrenador del Chelsea, que ya va a ser, y va a rescatar a Piero Hincapié, que lo saque de ese equipo asqueroso, puerco, que a final de Champions ni que nada. Importa más del Arsenal que Piero Hincapié que sea titular. Yo te juro que prefiero que juegue en el Chelsea como titular fijo. Xavi, como quieras decir. Pero tiene que sacarlo del Arsenal, por Dios. No jugadores... Piero, lo tuyo no es de equipos chicos, ñaño. Lo tuyo es del Chelsea, lo tuyo es del City, lo tuyo es del Real Madrid, del Barcelona. ¿Cómo me van a decir que es chico, por Dios? Vean. ¿Cómo me van a decir que es... Vean. Entonces bajo esa misma lógica, según ustedes, del PSG también es chico. Sí, puede ser. Ve. Qué horror. Qué bestia. Piero, no les hagas caso, ve, a este para al Martín y al Caro. Sal del Arsenal, por Dios, ve. En el Chelsea te vas a consagrar. Por si acaso, ¿no? Chelsea tiene más Champions que el Arsenal. Y me ratifico de nuevo, la grandiosa que salió en su momento. Liga más que el Arsenal. ¿Tú qué opinas, futbolero? Te leemos en los comentarios. Muchos piensan que Xabi Alonso y Enzo Maresca fueron destituidos por malos resultados, pero nadie habla del verdadero error, no contar con Piero Hincapié. Y es que si te pones a ver, tanto el proyecto del Real Madrid y el Chelsea eran proyectos ambiciosos y ganadores,
pero con una defensa que nunca terminó de convencer. Y es aquí donde entra el ecuatoriano, pues los dos técnicos pidieron un perfil específico, un central que sea joven, fuerte, rápido y con buena salida de balón. Cuando inclusive los mismos hinchas del Real Madrid y del Chelsea pedían el perfil de Piero Hincapié, la dirigencia optó por mirar a otro lado y no contar con el ecuatoriano. Y era un jugador que se adecuaba a todo lo que pedía el perfil, incluso un jugador que ha demostrado lo que es capaz en Europa. ¿Habría cambiado algo la llegada del ecuatoriano? A los equipos pues no lo sabremos, nunca se dio. ¿Y tú, futbolero, qué opinas al respecto? ¿Casualidad o error histórico? Déjalo acá en los comentarios, no te olvides de darle like al video y de seguirme para no perderme tu para ti. Nos vemos en un próximo video. ¡Qué error! Esos equipos nunca ganan liga. Y es que yo nací para cambiar la historia. Temporada 2023-2024. Xabi Alonso toma las riendas del Bayer Leverkusen y nadie imaginaba lo que sucedería. Un arranque vertiginoso y advierte lo que podría pasar. Si su empate con el Bayern Múnich refuerza la teoría. Partido complicado contra Leipzig y Piero Hincapié apareció al minuto 95 para dar el triunfo a las aspirinas. Tomaron fuerza hasta el final. Ahora nadie les diría segundones y el ecuatoriano jugaba de lateral y central zurdo, siempre respondiendo a lo que pida el entrenador. Y llegó la goleada del Werder Bremen. Un 5-0 para confirmar que son campeones por primera vez en más de 100 años de historia. Y Piero Hincapié, como auténtico amuleto, se fue a la Premier League. El Arsenal, quien venía compitiendo a gran nivel, pero quedándose con las manos vacías al final de la temporada, decidió traerlo de Alemania. Tardó un poco en adaptarse, pero cuando tomó la titularidad, luchó cada pelota contra los mejores del mundo. Y esta vez no fallaron. Hubo un par de dudas por momentos. Los fanáticos pensaban que volverían a perderla, pero su fuerza mental, esta vez, no lo permitiría. Minuto 95, Manchester City y Bournemouth empatan 1-1. El árbitro pita al final, y después de 22 años, el Arsenal es campeón de Premier League. Hincapié salta con sus compañeros de la felicidad. No lo pueden creer. Otra vez el ecuatoriano hace historia. Gana su segunda liga europea y con clubes que todos dudaban que lo conseguirían. Un auténtico amuleto se forjó en Piero, que con trabajo duro y defensa férrea demostró que está hecho para romper la historia. Está confirmado. Asistirás al Mundial con el número 3. Yo quería recordarlo porque quedan 3 días para el Mundial. Él es Piero Hincapié y esta es su historia. En Esmeralda de Ecuador hace 24 años nacía Piero Hincapié. ¿Y dónde se formó Piero? Aquí, en Independiente del Valle. ¿Se graduó aquí? Se graduó aquí en el Colegio Independiente del Valle. Y hasta fue escolta, o sea, era de los mejores. Que por cierto nadie lo conocía como Piero, sino como Martín Hincapié. Este era buenísimo jugando a la pelotita. Además, Piero Hincapié, antes de jugar de defensa, jugaba de número 10. Era como Dennis Bergkamp, como Odegaard y como yo. En el mural histórico 2019, Piero Hincapié fue campeón de América. Fue campeón de América con Libertadores Sub-20. Jugó con Moisés, jugó con William Pacho, Joan Chávez, Pedro Vite. Aquí fue donde empezó a jugar de defensa. Su camiseta es recordada y su talento se lo llevó para Argentina. Ese nivel lo llevó a la selección de Ecuador, o la Tri, como le decimos nosotros. Después se fue a jugar a Alemania y le dan su famoso apodo de El Kaiser. Pero el futuro de Piero Hincapié estaría en la mejor liga del planeta, la Premier, amigo. El 1 de septiembre del 2025 llega al Arsenal y te has de preguntar, ¿te pueden llegar a querer tanto tan rápido en un club? Flaco, a ti la que te gusta te dice buenos días y ya estás viendo precio de anillos. Y es que Piero es una muralla en Londres. ¿Cómo no lo van a querer? Si hasta es elegante para salir jugando. Recuerda que cuando era muy niño jugaba de número 10. Porque ahora un ecuatoriano vuelve a conquistar Inglaterra. Porque Piero es campeón de la Premier. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estamos realmente conscientes de lo que está pasando con el fútbol ecuatoriano? Porque quizás dentro de algunos años vamos a mirar atrás y recién ahí entenderemos la magnitud de todo esto. Recién ahí vamos a dimensionar que hubo una generación de chicos ecuatorianos que tomó una pelota, salió de barrios humildes, de canchas sencillas, de un país que muchas veces fue ignorado futbolísticamente y ahora está conquistando Europa. Hoy Piero Hincapié se corona campeón de la Premier League con el Arsenal, rompiendo una sequía de 22 años para uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Y sí, apenas llegó y ya hizo historia. El amuleto ecuatoriano volvió a aparecer como ya lo había hecho en Alemania con el Bayer Leverkusen. Y mientras tanto, William Pacho volvió a tocar la gloria en Francia con el Paris Saint-Germain. Desde que llegó en 2024, el conjunto parisino prácticamente no ha conocido otra palabra que no sea ganar. Bicampeón de liga, protagonista absoluto en la Champions League y ahora soñando con otra Copa de Europa. Y qué hermosa es la vida, porque el destino quiso que los dos ecuatorianos que crecieron juntos en Independiente del Valle hoy sean finalistas de la UEFA Champions League. Piero Hincapié y William Pacho compartieron camerino, sueños y títulos desde jóvenes. Fueron campeones de Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle y luego cada uno construyó su camino en Alemania antes de llegar a gigantes de Europa. Uno brilló en el Eintracht Frankfurt, el otro hizo historia en el Bayer Leverkusen y hoy uno reina Francia y el otro Inglaterra. Lo más increíble es que esto ya se nos ha hecho costumbre o se nos ha hecho normal. Normal ver un ecuatoriano levantar trofeos, normal escuchar que fueron elegidos los mejores del partido, del mes o de la temporada. Piero fue elegido mejor jugador de abril, William figura en Champions y dentro del 11 ideal de Francia. Y ahí es cuando uno se da cuenta de algo, estos chicos nos malacostumbraron a ganar. Pero no debemos normalizarlo, porque esto es histórico, porque hoy ya no encendemos la televisión para ver únicamente a las grandes estrellas de siempre, hoy encendemos
encendemos la Premier para ver a Piero, a Moisés, a Nilson Angulos, a nuestros ecuatorianos triunfar. Encendemos la League On para seguir los pasos de William Pacho. Encendemos la Serie A para ver a Pervis Estupiñán, dejando el nombre de Ecuador en lo más alto. Y sí, lloramos de felicidad, porque durante años soñamos con ver un ecuatoriano competir entre los mejores del mundo, y ahora tenemos a varios siendo protagonistas, campeones y referentes en Europa. Qué orgullo tan inmenso provoca esta generación. Qué orgullo saber que dos chicos ecuatorianos jugarán una final de Champions League. Qué orgullo decir que uno es campeón de Francia y el otro campeón de Inglaterra. Qué orgullo mirar al mundo y decir, sí, soy ecuatoriano. Hincapié ya no vale 52 millones. Este es su nuevo precio. El valor de mercado de Piero Hincapié ha experimentado un aumento significativo en este 2026. Desde su llegada al Arsenal, Piero se ha convertido en uno de los puntos más importantes del equipo. Y los 52 millones que había pagado el Arsenal por él, que muchos incluso consideraron una locura, quedaron cortos para el nuevo valor de mercado que tiene, que para mí está más que justo. Según se conoció esta última semana, el valor de mercado de Piero Hincapié aumentó considerablemente, alcanzando los 70 millones de euros. Tras su consolidación en el Arsenal, su cotización continúa en ascenso, esto debido a su alto rendimiento, estableciéndose como uno de los mejores defensas de Ecuador y uno de los más costosos. Con este aumento de valor de mercado, Piero Hincapié iguala a William Pacho, quien también tiene un costo de 70 millones de euros, ubicándolos a ambos como dos de los defensores más caros del mundo. Qué orgullo para Ecuador tener a dos de los mejores centrales que hoy tiene el astro rey del deporte. Ahora te pregunto, ¿crees que Hincapié en realidad vale esos 70 millones de euros? Te leo por acá. Si tu equipo quiere romper una mala racha, necesita a Piero Hincapié. Así es, mi gente, Piero Hincapié acaba de consagrarse campeón de la Premier League con el Arsenal. Y no estamos hablando de cualquier título, estamos hablando de la liga más difícil del planeta. De un club grande que lleva esperando 22 años para este momento. Desde aquel histórico Arsenal del 2004, los Invencibles, hasta este Arsenal de 2026 de Mikel Arteta, donde uno de los protagonistas es ecuatoriano. Y es que lo de Piero es una locura. Llegó a Londres casi al final del mercado. Llegó desde el Bayer Leverkusen y llegó con dudas alrededor. Que si es que iba a ser suplente, que si Calafiori estaba por delante, que si adaptarse a la Premier League le iba a tomar tiempo, que si se iba a lesionar, que no iba a jugar tanto, que de gana se fue en año mundialista al Arsenal, a ser suplente para qué. Pero Piero hizo lo que siempre hace, trabajar en silencio, competir como un animal y ganarse el respeto de todos dentro de la cancha. Por eso le apodan el Warrior, el guerrero en español. Porque este man no solo llegó al Arsenal, llegó y en su primera temporada ya levantó la Premier League, es una locura. Y aquí viene el dato que convierte a todo esto en una película. ¿Se acuerdan que el Bayer Leverkusen nunca había ganado una Bundesliga? Llegó Piero Hincapié y las aspirinas ganaron la primera Bundesliga de toda su historia, invictos, haciendo algo que parecía imposible. El Arsenal llevaba 22 años sin ganar un título de Premier. Tranquilos, llega Hincapié y en su primera temporada se termina la sequía. O sea que en conclusión, si tienes una mala racha, una maldición, una deuda histórica, una sequía de años, agarra el teléfono y llama a Pierito Hincapié. Y esto no es casualidad, Piero ya tiene 4 títulos en Europa: Bundesliga, una Pokal, una Supercopa de Alemania y ahora su primer título con el Arsenal, que es la Premier League. Se convierte en el segundo ecuatoriano en la historia en ganarla después del histórico Luis Antonio Valencia con el Manchester United. De Esmeraldas a Londres, de Independiente del Valle al fútbol más exigente del planeta, de ser cuestionado por si iba a jugar a ser campeón de Inglaterra. Hoy Londres es goner. Hoy el Emirates celebra un grito que estaba guardado por 22 años. Y en esta historia hay una bandera amarilla, azul y roja, porque cada vez que Piero llega a un club no solo llega a competir, llega a cambiar la historia. Otro ecuatoriano demostrando que esta generación ya no está para mirar de lejos, está para ser protagonista. Vamos, orgullo nacional. Piero Hincapié ya entró en la historia del fútbol mundial, y es que se convirtió en el segundo ecuatoriano de toda la historia en ganar la Premier League. Y es que no estamos hablando de una liga cualquiera, estamos hablando de la Premier, la liga más salvaje, física y más difícil del planeta fútbol. Y ahora Ecuador tiene otro campeón, después de Antonio Valencia, ahora aparece Piero Hincapié, y apenas tiene 24 años. Y esto es lo que más impacta: Hincapié no llegó como estrella mediática, no llegó con millones de seguidores, llegó jugando, compitiendo y callando bocas, defendiendo contra los mejores delanteros del mundo, jugando partidos gigantes y demostrando que los futbolistas ecuatorianos ya no son sorpresas, son realidad. Imaginen esto por un segundo: hace años parecía imposible ver a un ecuatoriano dominar Inglaterra, y hoy Ecuador tiene jugadores en Champions, en Premier, en equipos grandes y ahora un campeón más. Esto ya no es casualidad, esto es una generación histórica. 24 años, campeón de la Premier League, entrando en la historia, listo para jugar su primera final de la UEFA Champions League. Qué orgullo debe sentirse hoy en Ecuador. Ahora te quiero leer acá abajo: Hincapié puede superar el legado de Antonio Valencia. Te leo en los comentarios, o si no me has seguido, este es el momento para hacerlo. Oye, si necesitas ganar un título histórico, llama a Piero Hincapié, quédate que te lo cuento. Y es que poco se habla de lo que ha conseguido el jugador ecuatoriano en su corta carrera, porque aún es un jugador muy joven, 24 años, y ha conseguido uno de esos títulos más ansiados de la historia de la Premier League, la Premier del Arsenal. 22 años buscando ese título, llega Hincapié y esa misma temporada la consiguen. Pero claro, la cosa no acaba ahí. Eso sí, Ed León ha sido la última persona en seguirme, yo le he seguido de vuelta, así que si quieres ser tú el siguiente en seguir un vídeo, sígueme, vamos. Y claro, antes del Arsenal estaba en el Leverkusen. De hecho, aún es jugador del Leverkusen, pero está cedido en el Arsenal con opción de compra. En el Bayer Leverkusen, aparte de la Copa Alemana, la DBF Pokal, también consiguió una Bundesliga totalmente histórica. Primero porque ganarle la Bundesliga al Bayern es histórico, seas quien seas.
goles. Segundo, porque fue invicta, no perdieron ni un solo partido. Tercero, fue el primer título liguero de la historia del Bayer Leverkusen. Sí, hasta esa temporada el Bayer Leverkusen nunca había ganado una Bundesliga. Así que con 24 años, Piero Hincapié ha conseguido la primera Bundesliga de la historia del Bayer Leverkusen, que realmente es un equipo histórico, y una Premier con el Arsenal que hacía 22 años que no la ganaban. Y ahora queda el Mundial. No creo, ¿no? Pero con el equipo que tiene Ecuador, no te digo que la vaya a ganar porque es algo prácticamente imposible. Que no se extrañe que Ecuador sea la selección revelación este mundial. De hecho, tienen de las mejores defensas del torneo: Estupiñán, Hincapié, Ordóñez y Pacho. Aparte de sumarle ese Moisés Caicedo, ese Alan Minda, que no tienen para nada mal equipo Ecuador y pienso que puede llegar lejos en la competición. En fin, muy loco lo que está consiguiendo Hincapié con solo 24 años. Ponme por los comentarios lo que opinas, que te estás leyendo. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo. Vamos. Piero Hincapié no llegó al Arsenal como una superestrella, llegó como una duda. Cuando el Arsenal pagó millones por un defensor ecuatoriano desde el Bayer Leverkusen, mucha gente se burló. Va a ser solo suplente, no es mejor que Magaláes, no le va a quitar el puesto a Calafiori. Eso decían, y tenía sentido pensarlo, porque Arteta ya tenía su defensa armada, para muchos una de las mejores defensas del mundo. Pero lo que muchos olvidaban era quién era realmente Piero Hincapié, porque antes de llegar a Inglaterra ya había hecho historia en Alemania, fue parte del primer Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga, el hombre que ayudó a romper la maldición del eterno Neverkusen, y aún así llegó al Arsenal, sin que muchos entendieran lo importante que podía llegar a ser. Pero Arteta sí lo entendía, porque no veía solamente un central, veía un futbolista capaz de cambiar todo el sistema, un defensor rápido, agresivo, técnico, capaz de jugar de central o como lateral por izquierda sin perder nivel, y ahí estuvo la clave. Mientras otros jugadores se molestan cuando los cambian de posición, Piero aprendió, se adaptó y terminó convirtiéndose en la pieza que le daba el equilibrio al Arsenal, porque antes el equipo jugaba bien, pero sufría muchísimo atrás, y con Hincapié el Arsenal empezó a sentirse serio, sólido, se empezó a sentir campeón, y entonces pasó. Después de 22 años, Arsenal volvió a ganar la Premier League, y entre todas las superestrellas del equipo había un ecuatoriano que meses atrás iba a comer banca supuestamente, pero el fútbol tiene memoria corta, porque los mismos que dudaban de él ahora lo llaman uno de los mejores fichajes que hizo el Arsenal en el año, y quizás lo más increíble es que esta historia ya había ocurrido antes, porque en Leverkusen también decían que era imposible cambiar la historia, imposible vencer al Bayern Múnich, pero Piero estuvo ahí, como si hubiera nacido para romper maldiciones, porque algunos jugadores ganan títulos, pero otros cambian clubes enteros, y Piero Hincapié parece ser uno de esos.